Capítulo 3. Asearse. Stuart era madrugador. Casi siempre era el primero en levantarse. Le gustaba la sensación de ser el primero en despertar. Disfrutaba de las habitaciones silenciosas, con los libros inmóviles en las estanterías, la pálida luz que entraba por las ventanas y el fresco olor del día. En invierno estaba muy oscuro cuando se levantaba de la cama hecha con la caja de cigarrillos, y a veces temblaba de frío mientras hacía sus ejercicios en camisón. Stuart se tocaba los dedos de los pies 10 veces cada mañana para mantenerse en buena forma. Había visto hacerlo su hermano George, y este le había explicado que mantenía firmes los músculos del estómago y era algo bueno para los abdominales. Después de hacer ejercicio, Stuart se ponía su bonito abrigo de lana, se ataba bien el cordón alrededor de la cintura y se dirigía al cuarto de baño, arrastrándose silenciosamente por el largo y oscuro vestíbulo, pasando por delante de la habitación de su madre y de su padre, del armario del vestíbulo donde guardaba el barredor de alfombras, de la habitación de George y por la cabecera de la escalera hasta llegar al cuarto de baño. Por supuesto, el cuarto de baño también estaría a oscuras, pero el padre de Stuart había atado cuidadosamente una larga cuerda a la cadena de la luz. La cuerda llegaba hasta el suelo. Agarrándola lo más alto que podía y apoyando todo su peso en ella, Stuart podía encender la luz. Columpiándose así en la cuerda, con su largo albornoz colgando de los tobillos, parecía un viejo fraile tirando de la cuerda de la campanilla en una abadía. Para llegar al lavabo, Stuart tenía que subir por una pequeña escalera de sogas que su padre le había arreglado. George había prometido construirle a Stuart un pequeño lavabo especial de solo 1 pulgada de alto y con un tubito de goma por el que fluyera el agua, pero George siempre decía que iba a construir algo y luego se olvidaba de ello. Stuart se limitaba a subir por la escalera de sogas hasta el lavabo familiar todas las mañanas para lavarse la cara, las manos y los dientes. La señora Little le había proporcionado un cepillo de dientes del tamaño de una muñeca, una pastilla de jabón del tamaño de una muñeca, una toallita del tamaño de una muñeca y un peine de muñeca, que utilizaba para peinarse los bigotes. Llevaba todas estas cosas en el bolsillo de su albornoz, y cuando llegó a lo alto de la escalera, las sacó, las colocó ordenadamente en fila y se dispuso a abrir el grifo. Para alguien tan pequeño como él, abrir el grifo era todo un problema. Un día lo comentó con su padre tras varios intentos fallidos. «Puedo subirme al grifo», explicó, «pero no puedo abrirlo porque no tengo nada para apoyar los pies». «Sí, lo sé», respondió su padre. «Ese es el problema». George, que siempre que podía escuchaba las conversaciones, dijo que en su opinión debían construir una abrazadera para Stuart, y con eso sacó algunas tablas, una sierra, un martillo, un destornillador, un punzón y algunos clavos, y empezó a armar un tremendo alboroto en el cuarto de baño, construyendo lo que, según él, iba a ser una abrazadera para Stuart. Pero pronto se interesó por otra cosa y desapareció, dejando las herramientas tiradas por el suelo del cuarto de baño. Stuart, después de examinar este desastre, se volvió de nuevo hacia su padre. «Quizá podría golpear el grifo con algo y abrirlo así», dijo. Así que el padre de Stuart le proporcionó un martillo de madera muy pequeño y ligero, y Stuart descubrió que girándolo 3 veces alrededor de su cabeza y dejándolo caer con un golpe seco contra la manivela del grifo, podía hacer fluir un fino chorro de agua, suficiente para cepillarse los dientes y humedecer la toallita. Así que todas las mañanas, después de subir el lavabo, tomaba su martillo y golpeaba el grifo. Y los demás miembros de la casa, adormilados en sus camas, oían el brillante y agudo plink 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 del martillo de Stuart, como un herrero lejano que les decía que había llegado el día y que Stuart estaba intentando cepillarse los dientes. Capítulo 4. Ejercicio. Una hermosa mañana del mes de mayo, cuando Stuart tenía 3 años, se levantó temprano, como era su costumbre, se lavó y vistió, tomó su sombrero y su bastón y bajó a la sala de estar para ver qué se hacía. No había nadie más que Pelusa, el gato blanco de la señora Little. Pelusa era otro gato madrugador, y esta mañana estaba tumbado en la alfombra en medio del salón, pensando en los días en los que era solo un gatito. «Buenos días», dijo Stuart. «Hola», respondió Pelusa bruscamente. «Te has levantado temprano, ¿verdad?» Stuart miró el reloj. «Sí», dijo. «Solo son las 6:05, pero me sentía bien y pensé en bajar a hacer un poco de ejercicio». «Creo que harías todo el ejercicio que quisieras ahí arriba en el baño, dando vueltas, despertándonos a todos los demás, intentando poner el agua en marcha para poder lavarte los dientes. Tus dientes no son lo suficientemente grandes como para cepillártelos de todos modos.
¿Quieres ver un buen ejemplo? Mira los míos. Pelusa abrió la boca y mostró 2 filas de dientes blancos y relucientes, afilados como agujas. Muy bonitos, dijo Stuart, pero los míos también están bien, aunque son pequeños. En cuanto al ejercicio, tomo todo lo que puedo conseguir. Apuesto que los músculos de mi estómago son más firmes que los tuyos. Apuesto que no, dijo el gato. Apuesto que sí, dijo Stuart. Son como bandas de hierro. Apuesto que no, dijo el gato. Stuart echó un vistazo a la habitación para ver qué podía hacer para demostrar a Pelusa lo bien que tenía los músculos del estómago. Vio la persiana bajada de la ventana del este, con su cuerda y su argolla, como un trapecio, y se le ocurrió una idea. Subió al alféizar de la ventana, se quitó el sombrero y dejó el bastón. «No puedes hacer esto», le dijo al gato. Corrió y saltó a la argolla, como hacen los acróbatas en el circo con la intención de elevarse. Ocurrió algo sorprendente. Stuart había dado un salto tan fuerte que hizo saltar la persiana. Con un fuerte chasquido, la persiana voló hasta lo más alto de la ventana, arrastrando consigo a Stuart y enrollándolo dentro, de modo que no pudo moverse. ¡Santas sardinas!, dijo Pelusa, que estaba casi tan sorprendido como Stuart Little. Supongo que eso le enseñará a mostrar sus músculos. ¡Socorro! ¡Déjenme salir!, gritó Stuart, que estaba asustado y magullado dentro de la sombra enrollada y que apenas podía respirar. Pero su voz era tan débil que nadie le oyó. Pelusa solo se rió. No le tenía cariño a Stuart y no le molestaba en absoluto que Stuart estuviera todo envuelto en una persiana, llorando y herido y sin poder salir. En lugar de subir corriendo las escaleras y contarle el accidente a los señores Little, Pelusa hizo una cosa muy curiosa. Miró a su alrededor para ver si había alguien mirando. Luego saltó suavemente al alféizar de la ventana, tomó el sombrero y el bastón de Stuart con la boca, los llevó a la despensa y los dejó en la entrada de la ratonera. Cuando la señora Little bajó más tarde y los encontró allí, dio un grito agudo que hizo que todos corrieran. «¡Ha ocurrido!», gritó. «¿Qué ha pasado?», preguntó su marido. «Stuart está en la ratonera». Capítulo 5. Rescatado. George era partidario de destrozar el suelo de la despensa. Corrió a por su martillo, su destornillador y un picayelo. «Levantaré este viejo suelo en un abrir y cerrar de ojos», dijo, introduciendo el destornillador bajo el borde de la primera tabla y dando un buen empujón. «No levantaremos este piso hasta que hayamos hecho una buena búsqueda», anunció el señor Little. «Se acabó, George. Puedes guardar ese martillo donde lo encontraste». «Oh, de acuerdo», dijo George. «Veo que a nadie en esta casa le importa Stuart excepto a mí». La señora Little comenzó a llorar. «Mi pobre hijito», exclamó ella. «Sé que quedará atrapado en alguna parte». Que no pueda estar cómodamente en una ratonera no significa que no sea un lugar perfectamente adecuado para Stuart, dijo el señor Little. «No te pongas nerviosa». «Quizá deberíamos acercarle algo de comida», sugirió George. «Eso es lo que hizo la policía estatal cuando un hombre se quedó atrapado en una cueva». George entró en la cocina y volvió corriendo con un plato de puré de manzana. «Podemos verter un poco de esto y bajará hasta donde está». George echó un poco de puré y empezó a meterlo en el agujero. «¡Basta!», bramó el señor Little. «George, ¿serías tan amable de dejarme manejar esta situación? Guarda esa compota de manzana inmediatamente». El señor Little miró ferozmente a George. «Solo intentaba ayudar a mi propio hermano», dijo George, sacudiendo la cabeza mientras llevaba la salsa de vuelta a la cocina. «Llamemos todos a Stuart», sugirió la señora Little. «Es muy posible que la ratonera se ramifique y se retuerza, y que él se haya perdido en ella». «Muy bien», dijo el señor Little. «Contaré hasta 3, luego llamaremos todos y después nos quedaremos todos en silencio absoluto durante 3 segundos a la espera de la respuesta». Entonces sacó su reloj. Los señores Little y George se pusieron de rodillas y acercaron la boca lo más posible a la ratonera. Entonces todos gritaron al unísono: «¡Stuart!», y luego se quedaron todos inmóviles durante 3 segundos. Stuart, desde su estrecha posición dentro de la persiana enrollada, les oyó gritar en la despensa y respondió: «¡Aquí estoy!», pero tenía una voz tan débil y estaba tan dentro de la persiana que los otros miembros de la familia no oyeron su grito de respuesta. «Otra vez», dijo el señor Little. 1, 2, 3. «¡Stuart!». Fue inútil, no se oyó respuesta. La señora Little subió a su dormitorio, se tumbó y sollozó.
El señor Little fue al teléfono y llamó a la oficina de personas desaparecidas, pero cuando el hombre pidió una descripción de Stuart y le dijeron que solo medía 5 centímetros, colgó disgustado. Mientras tanto, George bajó al sótano y buscó a ver si encontraba la otra entrada a la ratonera. Movió muchos baúles, maletas, mesetas, cestas, cajas y sillas rotas de un extremo a otro del sótano para llegar a la sección de la pared que creía más probable, pero no encontró ningún agujero. Sin embargo, se encontró con una vieja máquina de remo desechada del señor Little, por lo que se interesó por ella, la subió con cierta dificultad y pasó el resto de la mañana remando. Cuando llegó la hora de comer, todos se habían olvidado del desayuno, los tres se sentaron a comer un estofado de cordero que había preparado la señora Little, pero fue una comida triste, cada uno intentando no mirar fijamente la pequeña silla vacía que Stuart ocupaba siempre, justo al lado del vaso de agua de la señora Little. Nadie podía comer, tan grande era la pena. George comió un poco de postre, pero nada más. Cuando terminó el almuerzo, la señora Little rompió a llorar de nuevo y dijo que creía que Stuart debía estar muerto. ¡Tonterías, tonterías!, gruñó el señor Little. Si está muerto, dijo George, deberíamos bajar las persianas de toda la casa. Y corrió hacia las ventanas y empezó a bajar las persianas. ¡George!, gritó el señor Little en tono exasperado. Si no dejas de actuar de forma idiota, tendré que castigarte. Ya tenemos bastantes problemas hoy sin tener que lidiar con tus tonterías. Pero George ya había corrido al salón y había empezado a oscurecerlo, para mostrar su respeto a los muertos. Tiró de una cuerda y Stuart se dejó caer en el alféizar de la ventana. «Vaya, por el amor de Pete», dijo George. «Mira quién está aquí, mamá». «Ya era hora de que alguien bajara esa persiana», comentó Stuart. «Es todo lo que puedo decir». Estaba bastante débil y hambriento. La señora Little estaba tan contenta de verlo que no paraba de llorar. Por supuesto, todo el mundo quería saber cómo había sucedido. «Fue simplemente un accidente que podría ocurrirle a cualquiera», dijo Stuart. «En cuanto a que encontraran mi sombrero y mi bastón a la entrada de la ratonera, pueden sacar sus propias conclusiones».